resultados que tenemos como que no nos favorecen, pero también podemos ver y decir que cuando a veces no estamos bajo la dirección de Dios, a veces tenemos problemas como cristianos. Y Pablo dice, debemos estar sujetos, ¿por quién? Por el Padre. No sujetos, hermanos, por nuestros instintos, sujetos por el Padre. ¿Por qué razón por el Padre? Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, Dios va a poner todo en sus manos. Dios tiene todo en control. Dios tiene todo, hermanos, planeado para bendecirnos a nosotros. Y cuando no estamos bajo el propósito de Dios, surge un problema, hermanos. A veces nos cuesta trabajo, hermanos, adquirir lo que nosotros queremos. Se lo puedo decir en un testimonio, hermanos, que hemos experimentado. Surge un proceso familiar en nosotros. De la nada, hermanos, sale una oferta que nosotros ya teníamos planeado, pero nada más era entre nosotros tres se puede decir. Llega otra persona que es de la familia y piensa en lo mismo, dicen, ¿saben qué? Pues hay que hacerlo. Y cuando todo está bajo el control de Dios, hermanos, Él pone todo en sus manos. Solamente nosotros tenemos que clamar y orar al Señor para que el propósito de Él se siga cumpliendo en nuestra vida. Debemos de dejar, hermanos, que Dios haga el cambio en nosotros. Debemos de dejar que Dios nos transforme. Debemos de dejar que Dios nos guíe para no ser como niños. ¿Qué hacen los niños, hermanos? Si usted le dice, vete por una coca ahorita, va por la coca. Y si le dice, vete a estudiar, ay no, porque la maestra la trae en contra mía. Ay no, porque estoy peleando ahí con un compañero, tengo problemas en la escuela, pretextos, ¿no? Que sucede, ¿verdad? Cuando los niños no quieren ir a la escuela. Y eso es lo que pasa, hermanos. A veces somos como niños fluctuantes, en donde nos dejamos guiar de un lado para otro, pero sabe que estamos perdiendo el fundamento de la palabra del Señor. Estamos perdiendo, hermanos, la gracia de Dios que tiene que gobernar en nuestra vida, pero también estamos perdiendo el poder de Dios, porque si la iglesia no tiene el poder de Dios y si el creyente no está bajo el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a pasar? Va a perder el rumbo. No vamos a encontrar la dirección, no vamos a encontrar el verdadero camino para que Dios nos siga, hermanos, hablando, instruyendo, pero también fundamentándonos en la vida espiritual que debemos de estar. Llega el momento que cuando perdemos, hermanos, la dirección, cuando perdemos el rumbo, cuando perdemos, hermanos, todo en pocas palabras, a veces como que nos desanimamos. Usted se ha hecho esta pregunta como yo una vez me lo hice, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Se ha hecho usted esta pregunta? ¿A qué voy a la iglesia? Pues todo es lo mismo, cantamos, oramos, escuchamos un mensaje más del pastor, ofrendamos, hacemos la misma liturgia rutinaria y a veces pensamos todo es lo mismo. Pero se nos olvida algo, hermanos, que cuando nosotros lo hacemos por imposición humana, se nos hace rutinario. Cuando lo hacemos por una imposición espiritual, se nos va a hacer distinto. Yo siempre me lo pregunté y yo le dije, papá, pues el templo viene diciendo lo mismo. Y quizás encuentro algo diferente, pero algo que Dios me enseñaba era esto, que cuando éramos niños, en el tiempo pasado, cuando estábamos en el mundo, nos dejamos guiar por las corrientes a veces que las personas nos decían. Pero cuando estamos ya en el gobierno del Señor, cuando Dios, hermanos, ya gobierna nuestra vida, las cosas cambian.
Y a veces eso es lo que pasa, que a veces como cristianos hemos perdido la dirección porque no hemos madurado y seguimos siendo niños cuando nosotros ya no somos niños, sino que nosotros somos personas adultas. ¿Ustedes son niños, hermanos? No, ¿verdad? De personas adultas. Porque una persona que es adulta ya piensa como un adulto. Porque una persona que es adulta, hermanos, ya piensa, ya toma decisiones como adulto. Y los niños no, porque los niños quizás cometen una imprudencia, aprenden de la imprudencia, puede pasar otra situación, lo vuelven a aprender, pero los adultos tienen la experiencia. Porque cuando uno de los niños cometa un error, nosotros somos quienes nos podemos instruir, hermanos, en el verdadero camino. Por eso Gálatas de aquí explica, el apóstol Pablo dijo, ¿saben qué? Dios envió, como dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos maduros espiritualmente, cuando nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo, no va a haber ningún momento en que nos tengan que insistir que debemos de buscar a Dios. Porque si nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida, esto quiere decir que Dios nos va a redarguir, nos va a hablar, nos va a enseñar, nos va a instruir con la finalidad para que nosotros, hermanos, pensemos con claridad y veamos más que nada las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Yo creo que debemos de entender la necesidad espiritual, hermanos. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Porque no quiere decir, hermanos, que por una situación, hermano, que me llega a enfrentarme yo, puedo dejar algo y descuidar lo otro, hermanos. Hacer algo y descuidar lo más importante. Y lo que Dios dice, ok, si tienes prioridades, está bien. Pero que la prioridad que nosotros tengamos no nos quite del renglón de creer en Dios. Porque a veces, hermanos, nos cansamos. A veces, hermanos, nos fatigamos porque a veces Dios no está en medio de nuestros proyectos. A veces Dios no está en medio, hermanos, de nuestras necesidades y por esa razón nos cansamos y nos fatigamos. ¿Qué es lo que hoy Dios nos enseña? Es decirnos esto. Me concentro en el versículo 6. El Espíritu clama y dice, Abba, Padre. Dios nos dio un corazón, pero ese corazón tiene que estar sujeto con el Espíritu Santo. Dios nos dio un corazón y ese corazón contrito y ese corazón humillado tiene que estar permanentemente en nosotros para entender que nosotros veamos la necesidad de estar bajo la presencia del Señor, hermano. ¿Cuándo fue el último día que dejaste de sentir la presencia de Dios? ¿Cuándo fue el último día en donde dejaste de escuchar la voz de Dios? Porque desde ese momento Dios vio tu necesidad y dijo, entonces, desde aquí ya hay una separación, porque Dios no puede intervenir en un corazón que ya está ocupado. Dios no puede intervenir en un corazón cuando ya está ocupado. Usted puede sentarse en una silla, supongamos, su carpeta. Puede sentarse usted en una silla que está ocupada. ¿Por qué no? Porque si yo que soy más gordito y si la persona que está delgada, pues no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque somos distintos tipos de personalidad, hermano. Yo estoy más gordito y la persona está más delgada. No entramos. Y quiero que notes tú, porque la silla está hecha a una sola medida. Y el corazón que Dios ha destinado para nosotros es a una sola medida. Es a un solo sentir.
Por eso cuando recalcamos el libro de los Hechos del capítulo 2, cuando dice que llegó el Espíritu Santo, hermanos, sobre esos 120 personas, ellos habían comprendido dentro de su corazón cuál era la verdadera voluntad del Señor. Ellos habían comprendido cuál era la verdadera voluntad del Padre que tenía con ellos. Dios ocupó su corazón, Dios llenó su corazón, Dios habitó en su corazón, pero también Dios guiaba la mente y el corazón de cada uno de ellos para que la iglesia pudiera crecer. No permitamos, hermanos, que el enemigo tome el control de nuestro corazón, porque el día que nosotros dejemos que el enemigo tome el control de nuestro corazón, ¿sabe qué va a pasar? Va a haber una separación. Recuerden bien, algo que separa a Dios del hombre, ¿sabe qué? Se llama pecado. Y el pecado es el que separa, hermanos, nos separa de la voluntad del Señor. No permitamos que el enemigo, hermanos, tome el control de nuestro corazón para no estar separados de Dios. Algo que Jesús dijo: separados de mí, nada podrás hacer. Separados de mí, no van a poder hacer nada, porque yo necesito entrar en sus vidas para que Él haga el cambio, para que Él haga la transformación de vida en nuestro corazón. Por eso es mi título de este mensaje: ¿cómo poder ser transformados en el Espíritu Santo? Número 1, recordar y entender que nuestro corazón se tiene que ocupar en Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con tu mente, con tus manos, ¿con qué? Con el corazón. ¿Te das cuenta? Amarás a tu Dios, dice, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No está hablando de la fuerza, hermano, carnal. Está hablando, hermano, de ese instinto que hay dentro del corazón para amar a Dios con todo lo que tenemos dentro de nosotros. Pensamos, ¿verdad?, que estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas. Cuando a veces nosotros nos cansamos, Isaías dijo: los jóvenes se cansan y flaquean. Pero no está hablando de la fuerza carnal, sino de la fuerza espiritual, de la tremenda confianza que yo debo de tener en el Señor. Porque eso es lo que Dios nos enseña, a no cansarnos. Porque Él da esfuerzo al cansado. Y si nosotros, si ustedes están cansados, ¿sabe qué le tienen que decir al Señor? Padre, dame esfuerzo, porque yo también estoy cansado, Señor. Dame esfuerzo, Señor, porque yo también me siento cansado. Dame esfuerzo, Señor, porque me siento débil. Señor, dame esfuerzo, Señor, porque a veces, muchas veces, Señor, no he podido dar el siguiente paso, porque a veces yo mismo me siento cansado. A veces yo mismo me siento fatigado. A veces yo mismo, hermano, me siento que ya no quiero continuar. Pero lo que Dios nos enseña es que Él da esfuerzo al cansado. Y si Él lo da, eso quiere decir que hay una promesa que Dios da y nos enseña y nos lo vuelve a recalcar, que Dios necesita estar dentro de nuestro corazón. Porque eso es lo que a Dios le interesa, el corazón. Llegó una etapa en donde se confundía, en donde hubo una confusión, en donde decía: es que Dios no mira lo interior, sino lo exterior. Se sabe aquel dicho que se llama: las apariencias engañan, ¿se lo sabe? Bueno, entonces no de apariencias vive el hombre, hermanos. Porque la apariencia puede engañar. Pero es algo que nosotros debemos de comprender, que el poder de Dios, hermanos, tiene que manifestarse en nuestra vida. Este mensaje es para que usted se anime, hermanos, porque quiero que usted recuerde que va a llegar un tiempo en donde la iglesia se va a enfriar. Y yo no quiero que usted se me vaya a enfriar, hermanos. Yo quiero que usted esté habituado en el poder del Espíritu Santo. Porque si nos enfriamos, ¿sabe qué va a pasar? Ya no vamos a continuar. Ya no vamos a continuar, nos vamos a quedar ahorita como en hielito, ¿verdad? Con este calorcito que lo necesitamos. Porque nos relaja, ¿verdad? Nos sentimos bien.
Pero algo que Dios nos enseña es esto, hermanos, a que Dios siempre va a mirar lo que es el corazón, porque dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros corazones y el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu siempre va a necesitar las cosas que son del espíritu. No va a necesitar las cosas materiales, las cosas parciales, las cosas que son del espíritu, las cosas que sacian el interior. Recuerda esa palabra que Jesús le dijo a la mujer: desde tu interior van a correr, ¿qué? Ríos que saltan para vida eterna. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo, hermano, nos llena, hermanos, verdad, satisface nuestro corazón, es para alcanzar vida eterna. Es para alcanzar el poder de Dios, es para ver sus milagros y sus maravillas que Él tiene en este tiempo, para que la iglesia pueda crecer en las cosas que son del Espíritu y en las cosas, hermanos, que no nos agradan, desecharlas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a fortalecer cuando nosotros tengamos comunión con el Padre. Siempre la plática que dan, hermanos, los consejeros: todo matrimonio no puede funcionar si no hay comunicación. Yo no estoy casado, pero solo que he escuchado la verdad que el matrimonio funciona cuando hay comunicación. Y la vida espiritual va a funcionar cuando hay comunicación. Si usted el día que pierde la comunicación con Dios, ¿sabe qué va a pasar? Va a tener problemas. Va a tener circunstancias. Va a tener, hermanos, problemas en el interior. ¿Se da cuenta cuando hay una casa que está abandonada? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una casa que está abandonada? Hay mucha basura, ¿verdad? A veces como que las casas tienen su asentamiento donde hay cuarteaduras y bueno, sucede un montón de situaciones. Y a veces eso es lo que pasa, hermanos, cuando Dios no habita en nuestra vida, cuando Dios no fortalece nuestra vida, hermanos. Porque la casa está asolada. Es como hoy, hermanos, quiero que usted vea la magnitud del poder de Dios, cómo Dios actúa. Hoy vino usted, se llena, recibe la presencia del Señor, Dios lo toca, Dios le abre y todo eso es tan. Pero en toda la semana es como la casa que está vacía. Cuarteados. Y es como la cisterna tiene grietas en donde hay mucha fuga. Cuando una persona tiene la comunión con el Espíritu Santo no pasa eso. ¿Por qué? Porque aprende a estar cerca de su Padre, pero aprende a escuchar la voz del Señor. Y algo que su palabra que enseña es que vivifica. O sea, en pocas palabras, el Espíritu Santo vivifica el corazón del creyente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mantiene vivo. Si usted el día que deja de orar, si usted el día que deja de ayunar, hermanos, usted está muerto. Eso es algo lo que el Señor me decía que le dijera. El día que usted, hermanos, deje de orar, deje de buscar a Dios, usted está muerto. Y va a llegar, hermanos, que vamos a tener que pedir a Jesús para que vaya a resucitar a Lázaro, cuando nosotros ya tenemos el conocimiento y sabemos y conocemos los prodigios de Dios, y tan solamente con una oración de fe sanará al enfermo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Eso quiere decir que nosotros debemos de dejarnos guiar por el poder de Dios para que Él haga maravillas y prodigios en nuestra vida, pero nos levante y nos sustente con el poder del Señor que tiene para con nosotros. Y vamos con lo que sigue en el versículo, ¿dónde me quedé? En el versículo 7. Así que ya no eres, ¿qué? Esclavo, sino eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? Te voy a dar otra historia para que me pueda entender mejor. Escuchen bien lo que dice el texto. Dice, ahora, así que ya no eres esclavo, sino eres hijo. ¿Y qué pasa cuando el hijo se va de casa? ¿Qué pasa? No, pues ya no hay comunión con el papá, se pelean con los hermanos, se pelean con las hermanas. ¿Qué más pasa? Ya no tiene los mismos derechos cuando estaba en casa.
Ahora viene lo bueno y te lo voy a decir. Cuando nosotros nos vamos a la cobertura del Señor, ya no tenemos los mismos derechos. Y a veces decimos: Señor, contéstame mi oración, Señor, aquí estoy, Señor, necesito que me ayudes en esto y aquello. Pero ya no somos hijos porque ya nos alejamos del poder de Dios. Ya no estamos dentro de la cobertura necesaria para que Dios nos conteste nuestras oraciones. A veces nos cansamos, ¿verdad? Estamos orando: Señor, quiero que me ayudes. Sí, además tú me buscas cuando me necesitas, pero cuando todo está bien, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Es como que ya no va. Y no es así, hermanos. La iglesia no se puede enfriar, la iglesia tiene que estar avivada. Porque cuando todos nosotros estamos avivados con Dios, cuando todos nosotros permanecemos en el Espíritu Santo, ¿sabe qué va a hacer con la iglesia? Va a crecer. Dígale a su hermano que está a su lado que necesitamos en la iglesia. Porque si tú no vienes, nos dejas en pausa. Ya no podemos caminar, hermanos. ¿Por qué? Porque si uno que llega a faltar, ¿qué pasa? Ya no podemos. Pero decimos: unidos, vamos a vencer, ¿verdad? Pero cuando uno deja de orar, ¿has visto las series, verdad? Se apaga el poquito. Después, cuando la hermana Chonita deja de orar, se apaga otro poquito. Y pues, ¿qué hace el no? Pues si no sirve la serie, pues que por eso no me la voy a tirar, porque no me trae para que usted. Y quiero que usted sea muy observativo en lo que dice aquí el texto, que dice: así que ya no eres esclavo. ¿Qué hace la esclavitud? Nos separa de Dios. ¿Qué más hace la esclavitud? ¿Qué más hace? Nos cansa la esclavitud, nos desorienta la esclavitud. Y bueno, podemos mencionar más adjetivos que podemos comprender de esta simple palabra. Pero dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Entonces, de esclavo, ahora eres hijo. Y de hijo eres un heredero. Qué tremenda palabra, ¿eh? De esclavo eres hijo y de hijo eres un heredero. Entonces, hermanos, a veces nos gusta ser siendo esclavos, mas no herederos. ¿A qué me refiero? A que cuando somos esclavos siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener circunstancias, siempre nos van a suscitar cosas inesperadas, porque a los esclavos, ¿sabe qué les gusta? Que les peguen, ¿verdad? Que los regañen. ¿Qué más pasa? Que a veces sí ha visto que es un esclavo, ¿verdad? Que hace cuando no hace caso les pegan, y ahora le pegan, ¿no? Así llega a suceder, hermanos. Se da cuenta desde dónde Dios nos sacó. Dice: ya no vas a ser esclavo, hijo. Ahora eres hijo. Pero estás en el término del medio, eres hijo. Pero si tú te sigues esforzándote más en lo que a ti te compete, vas a ser un heredero. Nosotros no vamos a premiar a los hijos que no hacen caso, ¿verdad? Tienen que obedecer los hijos, ¿verdad? Para que puedan tener su regalo. Para que ellos para que ellos, dijeran por ahí, se motiven. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Dios nos da la fortaleza necesaria para vivir en el Espíritu Santo, pero también para comprender que somos herederos. Repite conmigo: yo no soy esclavo, yo soy un heredero pagado con la sangre de Cristo Jesús. Somos un heredero, hermanos. ¿Qué es lo que Dios nos dice? A que cuando nosotros somos herederos, tan solamente orando a Dios, Él nos contesta. Solamente orando al Padre, Él nos contesta, porque somos herederos, y a todos los que son herederos
son todos aquellos que van a heredar la vida eterna. Si usted y yo nos esforzamos, hermanos, vamos a lograr a tener la vida eterna que nosotros necesitamos. En Cristo, como decimos a veces, todas las cosas son hechas nuevas. Pero no van a ser hechas nuevas si nosotros seguimos en la esclavitud. Otra cosa vamos a ver lo que dice en el versículo 8 de Gálatas 4. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y dice el 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y dice el 9, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y me regreso al versículo 9. Entonces, cuando una persona es heredera, sabe que tiene conocimiento. Porque ya no vamos a querer regresar de donde salimos. Ya no vamos a querer volver a batallar una vida en donde nosotros estuvimos. Ya no vamos a querer sufrir con lo mismo. Entonces, esto quiere decir que cuando somos herederos de Dios, vamos a tener el conocimiento para ser conocidos por Dios. A veces, ¿cuántas veces Dios ha anhelado escuchar nuestra voz, hermano? ¿Cuántas veces Dios ha anhelado escuchar nuestra voz y nos dice, oye, yo también quiero escuchar también tu clamor? Porque a veces que clama es la esposa, a veces es el esposo, a veces son los hijos. Pero a veces decimos, bueno, pues cada quien clama por lo suyo, pero no tiene que ser así. Sí, sé que la salvación es personal, pero alguien tiene que cultivar la vida devocional en casa. Alguien tiene que levantarse, hermanos, y tomar la decisión de dejar, hermanos, que Dios habite, hermanos, en la familia. Pero algo que menciona aquí más, ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos. Entonces, cuando somos herederos, que somos conocidos, cuando nuestro abuelito nos deja una tremenda herencia, ya hasta los vecinos ya saben, híjole, por fulano de tal ya le dejó la herencia a su nieto, fulano de tal. No, pues ahora ya, imagínate la tremenda herencia que le dejó el abuelo a su nieto, y ahora se olvidan del abuelo y ahora se concentran más en el nieto, que es el nuevo heredero. Y a veces así pasa, hermanos, cuando nosotros dejamos que Dios, hermanos, más que nada, sea, hermanos, que ministre en nuestro corazón, vamos a ser conocidos por Él. Porque usted no va a hablar de alguien que no conoce. Usted va a hablar de alguien que sí conoce. ¿Por qué? Porque somos conocidos. Y dice aquí, no puedes volver hacia atrás, porque cuando tú ya eres conocido, es a veces cuando a veces nos volvemos como el perro que regresa a su propio vómito, lo vomitamos y nos lo ponemos otra vez, así estamos, volvemos y regresamos, volvemos y regresamos. Pero Dios no quiere que seamos así, sino seamos conocidos. Y eso tengo una pregunta, ¿Dios lo conoce? Porque yo lo puedo conocer por nombre, pero otra cosa es que yo lo conozca en persona. Es muy distinto. Quizá a lo mejor Dios nos conoce por nombre, por las obras que hacemos. Y quizá Dios no nos conoce por vista, porque no le hablamos. Son cosas muy distintas. Quizás Dios me conoce por vista, a lo mejor por las obras que yo hago, pero quizás no me conoce quizá de manera cercana porque yo no he podido hablar con Él. Entonces Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, no puedes volver hacia atrás porque vas a perder tremendo esfuerzo que has hecho. Lo que Dios quiere ahora en este tiempo es que conozcamos a Dios y que Dios nos conozca por medio de la comunión que tengamos con Él todos los días de nuestra vida.
Cuando tenemos comunión con Dios, ¿sabe qué pasa? Dios nos contesta. Cuando tenemos comunión con Dios, Él se complace, hermanos, de bendecirnos. Pero también cuando Dios, hermano, nos conoce, Él nos dará una tremenda vida eterna para ya no sufrir en este mundo, sino para estar allá arriba en el cielo disfrutando de nuestros esfuerzos que nosotros hemos hecho aquí en esta tierra. No se conforme por lo material, hermanos. Concéntrense que su alma esté allá arriba, escrita en el libro de la vida, para que usted, cuando Cristo venga, ya no va a haber la necesidad que vaya buscando al Señor. ¿Dónde estás? ¿En dónde te encuentras? Dios solamente, cuando pase lista, ¿sabe qué va a pasar? Dios solamente se lo va a llevar, porque usted está concentrado en buscar la presencia del Señor. Así es que no se le olvida estas tres cosas. Número uno, primero, hermanos, no volver a la esclavitud. Número dos, recordar, hermanos, que necesitamos ser purificados por el Espíritu Santo para que Él nos pueda bendecir, podamos ser como herederos. Y número tres, tenemos que ser conocidos por Dios. Así es que haga obras, pero también clámele a su Padre que está allá arriba. Y así Dios lo va a conocer. Cuando usted tenga una necesidad, hermanos, clame al Señor. Acá lo estoy animando ahora al que usted, hermanos, no tenga comunión con Dios. Si muchas veces vamos a tener circunstancias, muchas veces vamos a tener desavenencias, pero que eso no nos impida clamar a Dios. Eso no nos impida, hermano, dejar de buscarlo. Búsquelo ahorita que tiene tiempo de buscarlo, para que usted pueda ser fortalecido por Dios y no tenga la necesidad de estar desanimado, sino como dijo Pablo hacia los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque Pablo conocía a Dios y Dios lo conocía por las obras y por la comunión que él tenía con el Padre. Necesitamos, hermanos, ser avivados por Dios. No nos debemos de dejar de desanimar, porque cuando nos desanimamos, ahí es en donde el enemigo toma ventaja. ¿Y sabe qué pasa? Nos separa del Señor. Póngase sobre su pie, hermano. Hemos terminado. Son las 12:20 del mediodía. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Ahora hemos aprendido algo, hermanos, tan esencial. Que hay una necesidad dentro de su corazón y el mío, que no apagar al Espíritu Santo. Quizás si ya lo hemos dejado de hacer, yo creo que ahora es el tiempo, hermanos, para buscar la presencia del Señor. Quizás a lo mejor ya lo hemos dejado de hacer, quizás por muchas circunstancias. Quizás usted ya ha dejado de orar, usted ya ha dejado de ayunar, usted ya ha dejado de ser lo principal. Yo creo que ahora es el tiempo para volver a comenzar de nuevo. Dios llega hasta el límite en donde nos dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Es momento de volver a comenzar de nuevo, para que la presencia de Dios esté con cada uno de ustedes. Cierra sus ojos en esta tarde. Dígale al Señor, aquí estoy delante de ti. Quizá a lo mejor usted se ha separado, quizá usted se ha alejado, quizá no ha perdido la comunión con Dios. Yo quiero decirle al Señor, Padre, aquí estoy delante de ti, Señor. Quizá me he alejado, Señor. Señor, me he, Señor, separado. Quizás, Señor, Señor, más que nada, me he, Señor, dejado claudicar, me he dejado, Señor, estar